Corporación Cristiana La Palabra que Cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Palabra que Cambia. Hemos venido con hambre, con sed de tu palabra. Abre nuestros corazones, cautiva nuestros pensamientos y nuestras emociones, Señor. Ayúdanos a prestar atención a tu palabra, ya que hay una diversidad de cosas que se nos presentan a diario, situaciones difíciles que muchas veces no nos permiten, Señor, al pensar en ellas, al estar impregnadas en estas situaciones negativas, nuestra mente no nos permiten absorber tu palabra, retenerla, Señor. Ayúdanos para que hoy seamos beneficiados a través de este estudio, el cual vamos a desarrollar a la luz de este libro maravilloso, Señor, que tú nos dejaste como el legado para tu iglesia. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos, obra de una manera poderosa en las necesidades, en las peticiones que hay de manera personal o generalizada. Ten compasión de la viuda, del huérfano, de los que no tienen trabajo. Provéeles, Señor. Aquellos que no pueden ofrendar y únicamente se quedan con el deseo porque están careciendo, Señor, en su economía, se ha desboronado, sus negocios ya no funcionan de manera adecuada. Yo te pido bendiciones, no solamente en el área espiritual, sino que en el área material también, Señor. Es nuestra rogativa en esta noche, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. El tema que hoy vamos a desarrollar le hemos colocado como nombre la seguridad. Así sencillamente, la seguridad. Solo un versículo nada más es lo que corresponde al estudio. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la Biblia, la palabra del Señor, como está escrita: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Repito el texto: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es todo. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Vamos a recordar lo que ya hemos desarrollado hace 2 semanas, porque apenas ayer terminamos el estudio de las diferentes doctrinas falsas que han entrado en las congregaciones o filosofías de hombres. Y terminamos con broche de oro, cerramos el telón, una bendición impresionante, que creo que muchas personas fueron beneficiadas. Pero bien, eso ya quedó atrás. Hoy lo que vamos a recibir en el presente es lo importante. Para hacer recordatorio, entonces, necesito volver a la temática anterior para enlazar con la de hoy. Algunas de las cosas que vamos a recordar he introducido, algunos detalles que no los mencioné, y usted considérelo si es importante el tomarlos en cuenta para poder llevarlos en nuestros propios apuntes, en donde llevamos nuestros estudios de manera personalizada. Los rabinos, hermano, que habían en la época de Cristo, cuando digo la palabra rabino,
Me estoy refiriendo a los maestros, porque la palabra para rabino es la palabra raboni. Entonces, estos rabinos de la época de Jesús y los que estaban participando de la fiesta, ubicándonos, ¿verdad?, en donde estaban. Ahí estaban ellos en esta fiesta de los tabernáculos. Estas personas respaldaban sus enseñanzas con citas de los maestros muy reconocidos de su época. Y cuando les tocaba a ellos que dar cierto tipo de comentario, apelaban a la autoridad de estos rabinos, de estos maestros. Yo he mencionado uno de ellos en el estudio de hace 2 semanas. Habían maestros como Hillel, por ejemplo. Hillel formó a un Gamaliel, Gamaliel formó a un Pablo. Entonces, estas personas, en lo que ellos decían, en lo que ellos hablaban, en lo que ellos enseñaban, lo decían con citas de sus maestros conocidos. O sea, con esto de ya lo que le estoy diciendo es que en lugar de mencionar citas de la palabra, de los preceptos antiguos testamentarios, mencionaban citas de sus enseñadores, de los maestros que eran muy reconocidos en su época. Y ellos apelaban en sí a su autoridad, a la autoridad de estos maestros. Y por eso es que si alguien que nadie tenía el atrevimiento de confrontarlos, porque mantenían cierta reverencia, cierto respeto hacia ellos. Entonces las personas los reverenciaban. Y el respeto de antemano. Nadie podía decir, bueno, ¿y tú de dónde sacas eso que estás diciendo? Bueno, lo digo por la autoridad. Y sostenía que su autoridad no se basaba en maestros humanos. Porque Jesús no se basaba en ello, en citar lo que otro dijo, en la autoridad de otra persona, sino por el contrario. Su autoridad se basaba no en elementos humanos, sino en el maestro de maestros. Y todos sabemos quién es el maestro de maestros. Y ese es el Padre, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Ahí basaba su autoridad el Señor. ¿Por qué le estoy enseñando esto como un recordatorio? Que no es la disertación de hoy. Porque cuando Jesús enseñaba, sus doctrinas llevaban tal sello. ¿Pero cuál tal sello? El sello de la autoridad. Y eso mismo que él enseñaba, llevaba el sello de la autoridad, autenticaba que esas mismas expresiones o enseñanzas que él decía no provenían de él, sino que las expresiones que Jesús enseñaba, es decir, la doctrina, la enseñanza, provenía del Padre. Porque él era el maestro del maestro. Decía un escritor las siguientes frases: ¿cómo es que el Señor habrá recibido del maestro de maestros esas enseñanzas que él daba a conocer? Bueno, todos sabemos que Jesús es eterno. Jesús no fue, sino que él ya era. Él es eterno, él es Dios. Entonces, si él cohabitó con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces los tres forman una unidad. Un solo Dios con tres personalidades diferentes. Diciéndolo de esta manera, si a la par lo tenía, si con él cohabitaba con el Padre, entonces de ahí provenían sus enseñanzas. Alguien lo decía de manera así humana, ¿verdad? Si allá arriba fue discipulado, pero sería algo quizás exagerado expresar esas palabras, porque si Jesús es Dios, él no necesita ser discipulado. Él es Dios. Pero así lo decía este escritor, quien yo leía, para que nosotros entendamos con mucha más facilidad acerca de lo que él daba a conocer, de dónde provenían sus enseñanzas. Entonces él en sus enseñanzas llevaba ese sello de la autoridad,
que autenticaban que esas expresiones no provenían de él. Y de hecho, hermano, esto habría que agregarle otro aspecto importante. El Señor, por no citar a las autoridades humanas, ahí es donde comenzó a meterse en problemas, a meterse en líos. Aquí me voy a detener un ratitito, así un minuto. Por eso es que todos aquellos que enseñamos de la Biblia, solo de la Biblia, nos metemos en problemas. Por no citar tradiciones de hombres, por no hablar de fábulas o leyendas, todos hemos entendido que los que han sido apartados para desenvolverse en un ministerio no tienen que hablar en su nombre ni en el nombre de otra persona. Hemos sido comisionados para hablar en el nombre que es sobre todo nombre, y hablar del único libro el cual uno tiene la garantía, la fiabilidad de que el contenido de sus expresiones, al darlas a conocer, eso es lo único que transforma vidas. No hay otro libro que transforme vidas. Por si alguien dice, yo leí un libro, una fuente por allá de tal escritor y viera qué sabiduría obtuve. Mucha sabiduría coseché, pero simplemente sabiduría humana agregándose a lo que ya es humano. Pero en cambio el contenido de lo que hay en este libro no es simplemente agregar a la sabiduría humana otra sabiduría humana. Una cosa es la sabiduría terrenal y otra cosa es la sabiduría espiritual. Entonces, cuando uno sustrae de este libro para poder enseñar, para poder impartir alguna disertación, alguna exposición o dar alguna conferencia y solo toca la Biblia, las personas naturales, cuando le hablo de las personas naturales, me refiero al hombre que no tiene a Dios en su corazón. Las expresiones que oye el hombre natural como que no le complacen, no le agradan. Hay personas que muestran de manera muy visible su malestar. Algunos lo hacen poniéndose de pie y retirándose cuando oyen una disertación de tal tipo con un contenido espiritual. Si se les diera a dar a conocer un mensaje o una disertación política, rápido paran las antenas y se quedan. Pero cuando algo es contradictorio a lo que ellos quisieran oír, entonces algunos se rascan la barbilla, otros se cruzan de brazos. No estoy viendo a nadie de ustedes. Otros cruzan los pies, otros están a cada rato moviéndose. Algunos hermanos en su comportamiento se tornan apáticos e indiferentes al mensaje. Yo no lo puedo concebir que un cristiano se porte de una manera tan reacia en contra de lo que le ha dado la vida, en contra de lo que ha transformado su corazón. Estoy muy de acuerdo que el ser humano natural sí tenga ese tipo de comportamiento reacio en contra del evangelio. ¿Por qué? Porque en una condición en la cual el hombre se encuentra en el mundo, está en una condición deplorable, hablándolo en el sentido espiritual. Pablo a los Efesios en el capítulo 2 dice que el hombre, en el verso 1, está muerto en sus delitos y pecados. Un muerto es un muerto espiritual. Tiene movimientos en lo externo de manera física, los tiene, igual que cualquier cristiano, pero en lo espiritual él está muerto. Él no puede reaccionar a recibir con todo gozo, con toda complacencia el mensaje del evangelio. No puede. Le resuenen los oídos. Entonces, cuando alguien toma del contenido de este libro y lo enseña, se mete en problemas. Se mete en problemas.
aún con los que están enseñando, y agregan elementos humanos. Ese es el problema, filosofías humanas. Ahí es donde las personas no les agrada lo que uno enseña. Esto no es extraño, que no nos parezca extraño a nosotros. ¿Por qué? Porque eso sucedió aquí. Cuando Jesús no comenzó a repetir lo que otros rabinos decían o apelar a la autoridad de otras personas, se iba a meter en líos, se iba a meter en problemas por no citar expresiones humanas. Por eso es que ellos en su pensamiento, cuando vieron a Jesús hablando o citando el Antiguo Testamento, pensaron ellos mismos, estos rabonis, que el Señor había inventado su propia doctrina. Así como usted lo está viendo, su propia enseñanza. Acuérdese que la palabra doctrina es un término en el griego, y lo que significa la palabra doctrina en el verbo, por ejemplo, se basa para enseñar y significa enseñanza. Esa es doctrina, y de eso Jesús hablaba, enseñaba, porque eso es lo que había oído hablar al Padre allá arriba. Y aquí voy a agregar, y es muy importante también lo que voy a decir. Me voy a detener otro minuto más. Imagínese que usted, su comportamiento sea doble. Una cosa es vivir el evangelio aquí, y una cosa, su comportamiento es diferente en la casa. Si alguien está así, tenga mucho cuidado. Aquí todos, siempre lo he dicho, todos podemos ser evangélicos en un recinto como este. No se oyen expresiones soeces, malas palabras decimos nosotros. No se oyen gritos. No se oyen o no se ven cosas incoherentes. En el día, usted se desenvuelve en su casa o en su trabajo. La pregunta sería, ¿da testimonio? ¿O se comporta como cualquier persona natural? Tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que usted enseña en su casa a sus hijos, ellos lo absorben. Los niños son una esponjita. Son una esponjita. ¿Por qué estoy ilustrando esto? Para continuar la enseñanza. De acuerdo a lo que usted les enseñe, ellos eso mismo van a enseñar. Una madre reprendía a su niño y le decía: ya te he dicho que no digas malas palabras, boca de excusado. Y en esa casa solo se oyen palabras. Mire, si la torre de Babel no pudieron culminarla, porque Dios intervino, lo que se oye en esa casa es más grande que la torre de Babel. En mi pensamiento, ¿verdad? Como padre, ¿cómo pueden reprender a sus hijos si ellos no les enseñan buenas cosas? Los primeros que tienen que darle ejemplo en la casa a sus hijos no es el maestro en la escuela, sino que es el papá. Si el niño escucha cosas buenas, eso va a hablar. Si el niño ve violencia en su casa, que papá agarra a golpes a la mamá, eso va a hacer el niño con otros niños. Va a actuar de manera violenta en la escuela, y ahí es donde usted va a tener problemas, porque eso es lo que el niño ve en su casa. Hipócritamente llegamos a la escuela y decimos: es que yo no le doy mal ejemplo. Si al niño le gusta mover el cuchumbo, es porque usted le enseña en la casa. ¿Me entiende? Ya te he dicho que no bailes. Y cuando oye las alabanzas aquí, el muchachito bien hace, hermano. Es porque ese es lo que ven usted. No lo reprenda cuando usted no se reprende.
repréndase primero usted a sí mismo. Y no debemos de tener como cristianos un doble comportamiento, sino que tenemos que tener una sola cara. La doctrina que Jesús enseñaba, su Padre se la había dado, porque allá arriba solo hay cosas buenas. Alábele que Él vive. Ahora entiende por qué de la ilustración, ¿verdad? Si allá hay santidad arriba, porque Dios es santo, habría de ser interrumpida esa santidad, aún el verbo asimilando una naturaleza igual que la nuestra. No, Él siguió siendo santo, a pesar de que era 100% Dios y 100% hombre. Por eso es que la epístola a los Hebreos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no podía venir a enseñar otra cosa, diciéndolo de manera humana para que me entienda. Si había visto ver cosas excelentes al Padre. Cuando alguien ve a hacer cosas excelentes a sus progenitores, eso mismo hace Él. Cuando alguien ve malos ejemplos los absorbe, y eso hace. El esposo le dice a la esposa a gritos que le alcance la toalla. Después no le va a gustar a usted cuando le griten, y va a tratar de corregir lo que usted mismo ha sembrado mal. Cuando su esposa lo rebaje y le diga: aquí va, viejo chuco, ahí es donde usted va a salir a la defensa y le va a decir: ¿y por qué me gritas? Y ahí es donde la mujer dice: porque vos comenzaste a gritarme primero. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que estoy enseñando a la luz de la Biblia. Parece ser que su doctrina era algo extraña, ¿verdad? Pero esa era la enseñanza que él había recibido. Esa era la enseñanza. A pesar de que ahí comenzaron a juzgarlo, ¿verdad? Pero este no sabe letras. Estoy hablando del tema pasado. O sea, diciéndolo, este no ha ido a una de nuestras escuelas, es decir, que no ha recibido ninguna preparación teológica. Leía una frase de uno de los escritores de cierto comentario bíblico, y decía que esa frase, este no sabe letras, es decir, no ha ido a una de nuestras escuelas teológicas, eso no le faculta tener autoridad para enseñar, porque no ha estudiado. Dice este escritor que agregaban otro elemento, que el que no tenía tal preparación era rebajado, era marginado, era mal visto, a tal grado, dice este escritor, que era considerado de más valor un animal que una persona que no tenía tal preparación. Qué terrible, ¿verdad? Aunque Jesús no había ido a una escuela teológica, Él no inventó la doctrina. Él es la fuente de toda enseñanza que produce vida. De todo lo que produce vida. Ahora que hemos visto así en unos minutos lo que es el tema anterior, ahora vamos a pasar a lo que nos compete desarrollar en esta noche. Veamos lo que nos dice el versículo número 17. Preste toda la atención debida. Ya le di el tema, la seguridad. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, repite la frase conmigo: el que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? La explicación es esta. Esto significa, si alguien tiene el pensamiento y el deseo de hacer la voluntad de Dios, así como la disposición para ello.
Eso significa esta frase. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Si alguien tiene el pensamiento y el deseo de hacer la voluntad de Dios, así como la disposición para ello. Ese es el punto de entrada en este versículo. Y esa es la explicación. Y sigue acá mencionando, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es, repita la frase conmigo, es de Dios. Es de Dios. Vea. Conocerá si la doctrina. Ahora, ya le expliqué, le di la interpretación que es lo que se da a conocer en el griego, en el original. Algunos dicen doctrina es un conjunto de enseñanzas. Respeto eso. Pero doctrina sencillamente es una enseñanza. Entonces, cuando una persona tiene esa disposición para ello, el pensamiento y el deseo de hacer la voluntad del Señor, entonces conocerá si la doctrina, la palabra aquí, la explicación es lo que significa, lo que sabrá respecto acerca de ello. Es decir, acerca de la enseñanza doctrinal, lo que está contenido en la Biblia. Y sigue agregando lo demás, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si yo hablo por mi propia cuenta, es decir, acerca de la doctrina que estoy proclamando, acerca de lo que yo estoy enseñando. Esa es parte de alguna explicación, pero si esto que el Señor hablaba por su propia cuenta, lo que significa es que sabrá si la doctrina de Dios el Padre, para cuya proclamación ha sido nombrado. ¿O qué? O si hablo por mi propia cuenta o bajo mi propia responsabilidad sin haber sido acreditado o nombrado para ello. Eso es lo que significa. Por eso es que es muy importante el observar una expresión contenida en el versículo número 17. Quise reservarla para ahorita, está en el inicio. Yo leí las primeras expresiones, pero lo quise hacer así. Hacer la voluntad. Hacer la voluntad. Para algunos de los que estamos aquí, como de los que están escuchando, a algunos les cuesta entender o discernir qué es la voluntad de Dios. Si le preguntásemos a uno por uno, ¿qué es la voluntad de Dios? Ah, la voluntad de Dios es que esté pobre. Entonces, si comenzamos a hablar acerca de nuestras situaciones personales, pero aquí vamos a hablar no de las situaciones personales que alguien experimenta, que cree que eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, lo que el Señor quiso decir aquí en estas expresiones en la fiesta de los tabernáculos, es obedecer. Y todos sabemos que obedecer es ejecutar en la medida de nuestras posibilidades esa voluntad de Dios, la cual se nos declara que ese hacer es el camino a un conocimiento más vasto. Esa es la voluntad de Dios. O sea, no se trata simplemente de saberlo en el aspecto teórico, ¿ya? Porque alguien puede conocerlo, sí, yo conozco, ¿verdad?, qué es la voluntad del Señor. No, una cosa es leer aquí, cuando Dios pide de que nosotros seamos obedientes. Pero no queda en ese plano únicamente la obediencia. Hermanitos, la obediencia también se ejecuta. Es decir, si alguien va a ser obediente, no sea obediente en el plano del conocimiento, sino sea obediente en el plano práctico. Ejecute. Porque a través del ejecutar
se evidencia, a través de la práctica se evidencia que hay una obediencia verdadera. Y eso es lo que a Dios le agrada, fíjese, hermano. Es lo que Dios estima en gran manera. El que una persona haga y viva haciendo su voluntad. O sea que ahora que hemos visto esto acerca de hacer la voluntad del Señor, ahora vamos a tornar todo el texto en su explicación. Cuando estos tipos, estos rabonis, estos maestros, juzgaron al Señor que probablemente él inventara su doctrina propia, no había ido a ninguna escuela teológica, no tenía ninguna preparación, lo tuvieron de menos. Pero lo tremendo es que cuando alguien escucha la doctrina, la enseñanza del Señor, a lo que el texto va dirigido, en primera instancia, es que si la persona se humilla ante la palabra de Dios, que es la única revelación, es la única revelación, o sea, no hay otra revelación. Si por ahí ha oído algún comentario usted que le han dicho, mira, por ahí alguien recibió en un sueño, o estaba comiendo, o estaba predicando, o estaba orando, una nueva revelación aparte de la Biblia, ¿usted qué diría? Ese es falso, porque el canon ya fue cerrado. O sea, ya no hay necesidad de añadir. Y eso es lo que choca con las enseñanzas del posmodernismo de hoy en día, de personas que gritan a los cuatro vientos, y máximos aquellos que están introducidos en la apostolitis, que les agradan los títulos, les agradan los reconocimientos, los aplausos, los halagos. Esas personas que están desubicadas, pero tan desubicadas, que agarran por un rumbo diferente, ¿verdad? Hombre, cuando una persona quiere conocer la enseñanza del Señor, lo primero que tiene que humillarse. Humillarse. Hay una frase que reza en la Biblia que dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuese su tiempo, Él os exaltará. Él os exaltará. Estas corrientes que yo le estoy hablando del posmodernismo van en un rumbo diferente. En lugar de humillarse, exaltan su carne, su ego como humanos. Si alguien quiere hacer la voluntad del Señor, conocerá si la doctrina de Dios o si Él habla por su propia cuenta. Si se humillan ante la palabra de Dios, donde está la única revelación, porque es esta. El libro de Mormón queda a un lado, y lo que acabo de mencionarles de estos apostolitis, lo que añaden los testigos contra Jehová y cualquier otra secta. No hay otra revelación, solo lo que hay contenido en este libro. Aunque algunos atacan y dicen, pero ese es de hechura humana. Hombre, señores, toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios, útil para instruir, corregir y redarguir. Para eso fue dada la escritura. Corrige hasta el más pando, instruye hasta el más indocto.
y convence al que no está convencido. Porque el ateo más ateo dice: no puedo creer que ese libro ya haya hablado de manera anticipada todo lo que está sucediendo en la actualidad. Porque hay ateos que rechazaban esto, que combatían esto, que odiaban esto. Pero yo he conocido testimonios de ateos que terminan convirtiéndose al único Dios que es sobre todas las cosas. Entonces no hay otra revelación, es única. Si alguien se humilla ante la palabra de Dios, donde está la única revelación, aquí en segundo plano, si es la única revelación, se encuentra la voluntad del Señor. ¿Quiere usted conocer la voluntad del Señor? Aquí está. Para aquellos que preguntan: ¿cómo hago para conocer la voluntad del Señor? Aquí está. Aquí, en este libro. Conoce su voluntad para conocerla y obedecerla. Aquí está. Por eso estos tipos, hermano, llegarían a la certeza de que su enseñanza era cierta. Y no queda duda de ello. Porque ¿quién puede rechazar las enseñanzas de Jesús? Por eso es que filósofos antiguos inclusive citaban las enseñanzas de Jesús. Y hay personas que son tan contradictorias que terminan citando lo escrito. Hubo un personaje que Nelson Mandela se llama, muy reconocido en su tiempo, ¿verdad? Estuvo preso por muchos años. Él acredita su firmeza y su conversión y todo lo que él obtuvo a las lecturas diarias de la Biblia, del libro de los Salmos. Porque aquí es donde se conoce la voluntad del Señor. Y las personas que contradicen terminarán recibiendo, porque no hay otra enseñanza. Esta es una enseñanza pero tan preciosa, ¿verdad? O sea, lo que está escrito aquí, pues, no se puede cambiar, no se le puede agregar, no se le puede quitar, es única. Por eso, si alguien en nuestra actualidad, ¿verdad?, quiere conocer a Dios, primero humíllese. Quiere conocer su voluntad, humíllese, arrepiéntase, vuelva hacia Dios. Y cuando se vuelva a Dios, entonces conocerá que esto no es de hombres. Aleluya. Porque así nos pasó a todos. ¿Por qué? Porque estábamos en una postura degradada. Pero cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos, cuando nos volvemos a Él, entonces conocimos y conocemos que aquí está todo lo que tenemos que hacer. Decía un político, es un pseudo cristiano, pero lo decía. Yo no, por ética no menciono su nombre, porque en El Salvador hoy ya no está en la política. Decía: si algún día los gobiernos procedieran a hacer lo que está escrito en este libro, tuviésemos menos problemas. Pero como han desechado esto y no quieren humillarse, no quieren arrepentirse, están más ciegos que el mismo diablo. Porque el que quiera conocer la voluntad, humíllese. Humíllese, arrepiéntase. Y cuando esto suceda, entenderá que esto es de Dios. O si el Señor hablaba por su propia cuenta. Este es un reto, hermano, para los que estamos aquí. Es un reto. Para los que estaban en esa época era un reto. Pero el reto continúa en la actualidad. O sea que el mismo reto
no quedó allá, sino que es una secuencia. Es para hoy. Tóquese así, diga: este reto es para mí hoy. Es para mí. Está disponible para todos los que están sedientos, diciéndolo, para todos los creyentes genuinos, porque tal confianza viene del Espíritu Santo, quien confirma la verdad sobre Cristo. Qué lindo recibir eso cuando usted es sellado, cuando usted ya tiene, porque el Espíritu Santo, Él os enseñaría todas las cosas. Él es el maestro. O sea, cuando usted ya tiene el Espíritu Santo, entonces usted dice: ahora sí, realmente entiendo lo que antes no entendía. Porque teniendo el Espíritu Santo a la par suya, ahora tenemos un corazón dispuesto. Y es cuando amamos la palabra, tanto internamente como externamente, se denota. Pero el reto continúa. Continúa. Por eso, hermano, un escritor también decía la siguiente frase: el reto es audaz. ¿Por qué es audaz el reto? Porque si en el Antiguo Testamento hay promesas de todo lo que estoy relacionando yo ahorita, porque hay promesas, y quiero que usted vea esas promesas. Vamos a leer una tras una, nos quedan 7 minutos nada más y luego terminamos. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 119 y leamos el versículo número 2, solo un texto. Salmo 119, versículo 2. ¿Qué dice la Escritura ahí? Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Qué dice ahí? Dichosos los que guardan sus testimonios. Para que denote esto, usted conoce ahora qué es hacer la voluntad del Señor. Y como ahora conoce, porque usted se humilló, se arrepintió, el Espíritu Santo estuvo de por medio, usted ahora es un hijo de Dios, es un creyente verdadero, un creyente genuino, y ahora procura hacer la voluntad del Señor, no solamente conocerla, sino ejecutarla. Y cuando usted ejecuta, usted ama lo que está escrito aquí. Ama, anhela hacer la voluntad del Señor. Y máximo si tenemos una nueva naturaleza que se nos ha imputado, tenemos al Espíritu Santo que nos impulsa. Entonces, cuando uno ya tiene estos elementos, es cuando usted puede ser capaz de ejecutar. ¿Ejecutar qué? En guardar sus testimonios. Y lo hace con todo el corazón, lo hará con toda su alma. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando una persona hace esto es porque conoce la verdad. Por eso es que la Biblia dice: y la verdad os hará libres. Es eso. Pero ¿sabe por qué? Aquí el juzgar que él estaba inventando una doctrina sin tener ningún estudio, sin tener ninguna autoridad, de dónde provenía. Porque esos judíos, si eran conocedores de la letra, no podían recibirle a él. No podían entender que él era el Mesías. La respuesta es esta: porque cuando un corazón está lleno de incredulidad, le es imposible verificar, constatar, creer que lo que él habla venía de Dios. Eso le cuesta digerir al incrédulo, al hombre natural. Si no hay una intervención espiritual, no podemos conocer la verdad. Tiene que ser, hermanos, la intervención de Dios mismo.
Por eso es que estamos donde estamos hoy. No tenemos que exaltarnos a nosotros mismos. No tenemos que gloriarnos a nosotros mismos. La Biblia nos aconseja, si alguien se va a gloriar, gloríese, pero en conocerme a mí, dice Jehová. En eso, conocerle a Él. Ahora, por eso es que presentamos apologética, defensa del Evangelio. Porque usted presenta defensas y hasta se discute con personas y dice, no, la Biblia es la palabra del Señor, cuando antes usted no creía en ella, en esta enseñanza, en lo escrito. Porque ahora usted es un hijo de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted puede ejecutar la voluntad del Señor, vivirla. Pero para poder ejecutar la verdad tenemos que vivir una vida en santidad. Tenemos que tener disposición, como se lo dije al principio. Disponibilidad. No solamente basta el conocimiento. Entonces, hermanos, el reto está. Y el que ejecuta, el que lo hace, el que vive, avanzará. Porque esto de la vida espiritual y del conocimiento no hay un límite. El conocimiento de la revelación de Dios y de Dios mismo es vasto, es infinito. Y por eso es que dice aquí la frase, los que guardan sus testimonios, los que ejecutan la palabra de todo el corazón, le buscan. Jeremías 29:15. ¿Qué dice Jeremías 29:15? Yo se lo leo acá y usted haga sus propios apuntes. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Siga leyendo. Perdón, el verso 14 y 15. 14 le hemos corrido en adelante. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, lo que leía, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Verso 16, pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Verso 18, los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra. Es el último texto. Por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones, entre las cuales los he arrojado. Aquí hay dos partes que amerita observarlas. Dos partes, una positiva y una negativa. ¿Qué pasa con aquellos que no obedecen a la palabra? ¿Qué pasa con aquellos que no obedecen a la doctrina? Sino que se burlan con este montón de personas que habían allí en la fiesta de los tabernáculos. Hacen sus propios criterios o sus propios juicios. Usted sabe que si una persona se humilla, busca, el que busca halla. La primera frase positiva que aparece allí es la del verso 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Está leyendo conmigo? No, no está leyendo conmigo. No está leyendo conmigo.
¿O si está leyendo conmigo? Entonces siga leyendo en voz fuerte. No está leyendo. Fuerte. Ahí quédese. Léanlo todos ustedes esa frase, léanla. Repítanla una y otra vez. Pero ¿por quiénes es hallado Dios? Por los que le invocan, pero solamente eso. Estamos hablando teóricamente. Usted me está hablando de manera teórica. Acuérdese de la frase que reza en la Biblia: de labios me honran. O sea, que hay gente que le invoca y su corazón está lejos de mí. ¿Por quiénes será hallado el Señor? Le dije que lo leyera. Usted no está leyendo conmigo. Está leyendo el 29:14. Será hallado. ¿Por quiénes es hallado el Señor? ¿Por quiénes es conocido? ¿Solamente por los que le invocan? Por las personas que se humillan, por las personas que hacen su voluntad, por las personas que ponen por obra, que es lo que decía el Salmo 119. ¿A quiénes llamaba dichosos? ¿A los que guardan sus testimonios? Entonces, los que guardan sus testimonios, los que guardan sus dichos. Por eso es que el salmista decía aquellas expresiones tan reconocidas: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, óigame, por eso es que es muy importante chequear aquí la parte positiva y la parte negativa. ¿Por quiénes es hallado el Señor? Por vosotros, dice Jehová, por los que se humillan, por los que quieren hacer su voluntad. Si una persona, escúcheme, ese es el reto que vamos a aceptar acá, no se humilla, no busca de Dios el arrepentirse, no avanza. Veamos lo contrario que sucede cuando alguien dice: yo no, ya me aburrí de estar viviendo la palabra. Es lo que se da abajo desde el versículo 15. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho. ¿Qué dijo? Vea lo que viene, porque de acuerdo a lo que usted siembra, cuando usted desecha, no se humilla, usted no busca del Señor, usted cree que la Biblia es un libro común y corriente, usted desecha la palabra, los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición, por espanto, por burla. Dios se burlará, y los enemigos se burlarán, por afrenta para todas las naciones entre las cuales os he arrojado. ¿En cuál posición queremos estar nosotros? Yo prefiero en guardar sus testimonios y guardar sus dichos, es decir, su palabra en mi corazón, mantenerme humillado, y en esa humillación y arrepentimiento el Espíritu Santo nos da conocimiento, nos da iluminación para entender que lo que tenemos aquí, al vivirlo, estamos haciendo la voluntad del Señor. Así conocerás si su doctrina es de hombres o es de Dios. Bueno, es de Dios esto. Todo su contenido es de hechura espiritual. Primera de Crónicas 28:9. Vamos a examinar lo que dice Primera de Crónicas. Vamos a retroceder ahí. 28:9. Quiero que lo lea conmigo, pero lea. A veces aquí, allá en medio dicen amén, amén. No, ni Biblia han traído. Va, ahora lean. La recomendación que le da el papá al hijo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios. Mire qué lindo el consejo.
al Dios de tu padre. Y le sigue aconsejando, sírvele con corazón perfecto y con ánimo. ¿Cómo el ánimo? ¿Obligatorio? ¿Qué dice ahí? Lea. Con ánimo voluntario. Ahí deténgase. Levánteme la mano, ¿cuántos conocen al Señor? ¿Cuántos creen que su palabra viene de arriba? ¿Por qué no hace esto? Porque no le conoce. Y ese es el grande problema de muchos creyentes. Hermano, ¿quiere servir? Yo no. Y sé que algunos por ahí están sirviendo a la fuerza. ¿Cómo tenemos que servirle a Dios? Con ánimo voluntario. Hermanita, esa faldita que le mandamos a hacer, tiene que hacerle un poquito más a la rodilla. Yo no. Con ánimo voluntario. Cuando alguien es conocedor de la doctrina, sabe que eso no proviene del hombre, sino de arriba. Amén. Y acepta, está bien, hermano, porque conoce, sabe que es la voluntad. Pero él dice, a mí no me están obligando, a mí no me dicen, no, entonces voy a renunciar. Yo que esa gente, tiempos, le hubiera bajado la falda. No está empezando mal, morbosos. Porque gente que es morbosa. No, usted no puede seguir así. Pero ahí están altercando. Se la voy a llevar al pastor. A mí no me lleva nadie. Porque cuando alguien se porta reacio, el querer hacer lo que acá está escrito, hasta ahí se quedó. Hasta ahí se quedó. Es como cuando le dicen a un coordinador o a un diácono, mi hermano, tiene que venir a servir en la mañana. Yo no puedo. No sabe qué es hacer la voluntad. No la ejecuta, no la vive. Mire qué lindo es esto. Me gusta, yo lo repetí una y otra vez, esto en mi casa. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo, le decía David a su hijo Salomón. Voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Siga leyendo, lea el versículo. Unos 4 leen. Y dice aquí la recomendación que le da a su hijo: si tú le buscas, ahí el principio, ¿cómo tenemos que buscar? Con todo el corazón. Y cuando se hace con todo el corazón, va agregada la humillación. Porque usted no puede buscar a Dios si no se humilla. Por eso es que la Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Alábele que Él vive. Y si así le busca, agregando lo que ya habíamos enseñado, entonces dice, lo hallarás. ¿Qué fue lo que leímos allá en Jeremías? ¿Ya se les olvidó? La frase positiva del 29:14. Seré hallado por vosotros. Pero ¿quiénes son los que lo hallan? ¿Ah? Son los que le buscan, los que ejecutan la voluntad de Dios, amándole a Él, amando su palabra. Hermanitos, por favor, abramos. Bueno, yo no puedo hacerlo. Si usted cierra los oídos, esto es su problema. Pero hay tanta gente que llena las iglesias que no ejecutan, no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no le conocen. Así como un montón de judíos que pedían señales. Queremos conocer si tú eres el Mesías. Jesús no venía para complacer hipócritas, no vino para complacer ni presentar show, señores. Él no vino para eso. No vino para eso. No es eso, no es las señales, es esto. El que sabe que esto viene de Dios, lo ejecuta, se humilla, se arrepiente, lo halla.
Es que no hay cosa más grande cuando alguien se humilla, no, hermanito. Es que así con esa prepotencia, si yo quiero vengo uniformado, pues. No, ese tipo de gente que no entiende, ya pronto no le voy a ver. Gracias a Dios, ya no. Si yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me manda. Usted no puede ejecutar la voluntad del Señor. Le pasa como la de Saúl, que ya estaba esperando. Pero no viene Samuel. Estaba la gente y la gente se comenzaba a ir. Este Samuel, qué bárbaro, incumplido. Este hombre incumplido. Y vino, ofreció juegos extraños a Dios. Y por haber ofrecido juegos extraños, por no haber obedecido, que es el profeta quien ejecuta lo que tiene que hacer delante de Dios, su reino fue desarraigado. Es esto. Dice, lo hallarás, mas si lo dejares. Lo que miramos, ¿a dónde? ¿Qué pasó en Jeremías? Espada. Si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y le dice el verso 10, mira, pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Hermano, regáleme $1. No, a mí nadie me va a obligar. Hermano, échenos ahí una ayudadita con la lista. Yo no, eso es adivinación. Sí, pero bien se echa $5 cuando va al Cinemar a meterse con los demás mundanos y al estadio también. Pero para colaborar con la iglesia no puede ejecutar nada, porque desecha hacer lo que hacen los hijos de Dios. ¿Me entiende qué grande es ser? Ustedes al principio bien así, bien contentitos. Ahora viene bien calmado el mensaje. Sí, ahora sí. Es que esto se aplica a nuestra vida. Ese es el reto en la actualidad. Veamos el último texto. Deuteronomio. Ahí está cerquita. Capítulo número 4, versículo 29. Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, léalo. ¿Qué dice? Lo hallarás. ¿Pero cómo? Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Qué lindo es esto, cuando se ejecuta lo que tenemos que hacer. Por eso, hermanos, si el reto se le dio a aquellos que estaban muy cerca de Jesús en la fiesta, ¿cuánto más a los que estamos aquí? ¿Quiere conocer la voluntad del Señor? Acérquese, deje el pecado, humíllese. Eso es lo que no nos gusta. Yo quiero crecer espiritualmente y con otra mujer escondida. Qué tremendo, ¿verdad? Yo quiero que Dios me bendiga. ¿Cómo Dios te va a bendecir, cabezón? Yo quiero que un ángel aparezca. Andate de los mormones. Ellos ven a Moroni y a Morongo. Morongo es el papá de Moroni y la moronga es la mamá. Entonces hay gente que habla y pasa. Yo quiero esto. Primero lo que tenemos que hacer para avanzar en conocerle a Él, en conocerle más, porque ese es el objetivo, conocerle más a Él. Hagamos su voluntad. Sencillamente, es que eso cuesta. No cuesta. Si tú eres nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo sobre ti, dentro de ti, ese es un complacer de uno. Por eso es que hay una expresión que reza en la Biblia que dice, este es para los que son amadores, amantes. Aquella alabanza que dice, amante de ti, Señor. Ese hombre está cantándole al amante. Cuando dijo aquella alabanza que vino el hermano de Nicaragua, que aquí se burlaron de él, vamos a cantar. Claro, se burlan por el tipo de música que le pone, tipo cumbia, ¿verdad? Estoy enamorado, ay, muy enamorado. Y todos me quedaban viendo así.
10 años que vino el hermano, o 12, de mi Salvador, aunque me llamen loco, fanático, rebelde, chelito. Y lo juzgaron, enamorado. ¿Habrá alguien que te amante del Señor, enamorado del Señor? Sí. Son los que conocen su verdad. Los que conocen su verdad tratan de hacer su voluntad. Y saben que como hacen su voluntad, son bienaventurados, son dichosos los que ponen por obra sus dichos, sus testimonios. ¿Cómo queremos conocerle si no queremos hacer la voluntad del Señor? Debo recomendar el último texto. Cuando llegue a su casa, usted lo estudia. En su casa, lee el libro de Proverbios capítulo 1, del versículo número 24 al 33. La sabiduría clama por las calles. Ese es el tema. Esa sabiduría que clama en Proverbios 1, 24 al 33, es el mismo Cristo personificado. ¿Quién me quiere? ¿Quién me acepta? No nos gusta que nos hable la palabra. No, ya no. A mí no me gusta que me confronte. Pero cuando alguien acepta la sabiduría, tú vas a ser el beneficiado. Y si la rechazas, ahí mismo, Proverbios 1, del 24 al 33, se ven las repercusiones. Porque Dios terminará burlándose. Cuando tengas problemas, Dios no estará a tu lado. Dios no estará contigo. Cuando te vengan las desgracias y gritas, Dios, aquí estoy. No. Dios cerrará sus oídos. Pero para aquel que ejecuta su palabra y la vive, el Señor dice, el justo clama y Jehová responde. Así dice la Biblia. Clama a mí. Y dice el justo, y yo no te responderé. Así dice. Amén. ¿Quién dijo amén, hermano? Tráiganmelo. Así dice la Biblia. Clama a mí y yo no te responderé. Ajá, hermana Marta. ¿Dónde está, hermana? Así dice la Biblia. Ubiquémonos. Clama a mí. La garantía. Yo te voy a responder. Y te voy a dar una buena noticia. No solamente te voy a responder porque estás haciendo mi voluntad, sino que te voy a enseñar cosas grandes. Usted piensa que le va a enseñar platillos voladores. Es Steven Spielberg, hermano. Te voy a enseñar cosas grandes que otros no saben de ellas. Porque las revelaciones grandes y el conocimiento vasto son para los hijos. Grandes y ocultas que tú no conoces. Ay, y a ellos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y a nosotros, es que el Señor les hablaba por parábolas al montón de judíos para que no entendieran. Porque ¿para qué se les va a explicar a aquellos hermanos las cosas del reino si no hacen su voluntad? Pero para aquellos que son hijos, las cosas están claras. Por eso es que entendemos muchas de las cosas aquí que están escritas. Y usted dice, antes no entendía nada cuando leía nada. ¿Y cómo iba a entender si usted está en pecado? Porque hay gente que dice, primero voy a leer la Biblia y antes le doy mi vida a Cristo. ¿Cómo va a entender la voluntad del Señor, cabezoncito? Si primero lo primero, hay un tipo que sale en enlace que dice, aquí primero la plata y luego el perdón. Eso está mal, hermano. Pero yo me acuerdo de esas expresiones que están grabadas en el internet. Aquí lo primero es tu humillación, tu arrepentimiento. Y luego, entonces vas a conocer a través de esta enseñanza qué es y cómo es el hacer la voluntad de Dios. Y vas a entender que las palabras no son de hombres, sino que vienen de arriba. Es que si alguien no entiende nada, ya dice, no entiendo nada la Biblia. Algo le pasa, papito. Algo le pasa. Es que dice, no, le doy vuelta y vuelta. Y en veces no, hermano. En veces que la estoy leyendo y así me quedo con ella, dormido. Ya la manché toda mi Biblia de sudor. Para conocer su voluntad, humillémonos, arrepintámonos, volvámonos a Él.
Y entonces, lo que usted tenga, la gente se va a mirar y va a decir: hey, ¿de dónde? ¿A vos dónde estudiaste? No, mi escuela está ahí arriba, dígale. El Señor no es que era un autodidáctico para aprender, porque autodidácticamente uno puede aprender, puede comprar libros de química, de biología, de arqueología, de geografía, de muchas materias, pero su conocimiento no venía de un autodidáctico, sino conectada. Cierre sus ojos y esté conectado con el de arriba. Vamos a orar. Quiero hacer 2 invitaciones en esta noche. Si alguien necesita arrepentirse de sus pecados por primera vez o desea reconciliarse con el Señor, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Pónganse de pie los que hoy necesitan rendirle su vida a Cristo por primera vez o reconciliarse. Pónganse de pie. Pónganse de pie los que necesitan. Entre ustedes hay gente que tiene problemas personales. Cuando usted no sabe perdonar ni amar a su prójimo, usted no sabe qué es hacer la voluntad del Señor. No le ha amanecido a usted. No ha entendido que aquí no es el Club de Leones. Aquí no es un auspicio de beneficencia para las personas. Aquí es la iglesia del Señor donde está reunida. Dices: es que no puedo, hay algo que me ata, el pecado no me deja. Cuando alguien conoce esto que es la verdad, es libre del pecado y es libre de toda incredulidad, es libre de toda ignorancia, porque tiene el conocimiento de Dios. Por eso es que usted va a amar la Biblia, va a amar la palabra, más que la letra aquí en esta página. Va a amar la esencia, el extracto. Va a amar a Dios, va a querer hacer su voluntad, va a querer vivir en santidad, va a querer servirle. Pero qué lamentable es que los hechos corroboran lo que no tenemos. Por eso es que hemos recurrido a los pasajes bíblicos. Cuando desechamos la verdad, desechamos la palabra, como este montón de judíos hipócritas, incrédulos, lo que nos espera es el abandono, el desastre, la miseria, porque hemos rechazado la palabra que da vida, la palabra que transforma, la palabra que da aliento. Ya no continúe usted ocultando sus pecados y continúa así, ¿verdad? Como puede venir con una Biblia debajo del brazo. No es eso lo que el Señor quiere, es que usted viva la palabra. Usted puede venir con una gran bibliota de aquellas así de estudio, que ni le estudia en la casa. Lo que Dios quiere es nuestra humillación. ¿Habrá alguien en esta noche quien necesite reconciliarse? Termino ya. Es la última invitación que estoy haciendo. ¿Hay alguien? En las tinieblas suyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte.